Bien, pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Seguimos con la misma idea, ¿no? Jesús está siendo presentado como un rey. Entonces, en el primer capítulo, ¿cómo habían presentado a Mateo a Jesús como rey? Se les olvidó otra vez. La semana pasada hicimos el resumen, digo. No, se fue en el segundo. El primero, acuérdense que era donde estaban todos los nombres raros, las genealogías. Era el hijo del rey David, pues es el descendiente que le toca el trono. En el segundo capítulo, ahora sí, lo que decía Sandra, ahí se mencionó a Jesús como el rey de los judíos. En el de la semana pasada, capítulo 3. Ya dije una, le toca a alguien más. Capítulo 3, si se acuerdan, trató acerca de Juan el Bautista. Sí, me acuerdo de esa parte. Pero ¿qué seguía? ¿Fue bautizado Jesús, no? Fue bautizado Jesús. Ok, vamos por ahí. Pero ¿cuál era la referencia a ser rey ahí? ¿Quién se acuerda? Ya me le empezó a toser para distraerme. Tenía que ver con el bautismo. Y Herodes fue en el segundo, el que mencionó. En el tercer capítulo, ¿cómo se mencionó a Jesús como rey ahí? Sí, el domingo pasado. Todo se postra, una luz que baja cuando están bautizándolo. Jesús dice que es el rey eterno. Es un poquito antes del bautismo. De hecho está en la descripción de Juan. Eso fue en el 2. Digo, se vale hacer trampa pues si tienen la Biblia. Pueden checar ahí. Si se acuerdan cuando se empieza a describir a Juan tenía que preparar el camino para el rey que venía. Y el rey pues obviamente que viene es Jesús. Mejor para acá, Lupe, porque ni me oyes ni te oigo ni nos oímos. Entonces en el primer capítulo, la referencia a Jesús como rey pues era la genealogía, él era el descendiente del rey David. En el segundo, pues ahora sí que como cubetada de agua fría le dicen a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Pues más claro no se puede, ¿no? En el tercero era que Juan tenía que preparar el camino para el rey que venía. Obviamente en el Antiguo Testamento donde se está citando era Dios, y el que viene inmediatamente después pues es Jesús. Pero aquí en el 4, pues como digo, el Mateo va a seguir con esta idea de presentarnos a Jesús como un rey, y obviamente de aquí ya lo que acabamos de leer, de hecho empieza una conversación acerca del reino. Obviamente un reino pues tiene un rey, y en este caso pues es este Jesús. Pero quiero que noten algo digamos interesante en esto que acabamos de leer del capítulo 4. Mateo nos presenta a Jesús como si fuera un resumen, una recapitulación de la historia de Israel. Hasta ahorita hemos visto, por ejemplo, en la historia de Jesús, que así como Israel, Jesús estuvo en Egipto. Que así como Israel salió de Egipto para irse a la tierra prometida. Así como Israel pasó hambre en el desierto. Así como Israel, bueno, en este caso Israel pasó 40 años en el desierto, Jesús pasa 40 días en el desierto, pero son, pues, digamos, el mismo número ahí, ¿no? Entonces va, como quien dice Mateo, dándonos este resumen de la historia de Israel en la vida de Jesús. Lo que Mateo quiere que notemos es que Jesús fue sujeto a las mismas pruebas de Israel en el desierto. Al haber cruzado lo que fue el agua del Mar Rojo, Israel fue declarado hijo de Dios. Lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 10, donde Pablo dice específicamente eso, ¿no? Que incluso en Moisés, al pasar por la nube y el agua, fueron bautizados como hijos de Dios en ese sentido, ¿no? Y Jesús es declarado hijo de Dios al salir del agua del bautismo, que es lo que acabamos de leer, que Ulises mencionó. Israel entra al desierto después de haber cruzado el agua y comienza la prueba. Jesús también, apenas sale del agua y luego se va al desierto a comenzar la prueba. Desafortunadamente, esta fue una prueba en la que Israel demostró su inhabilidad de ser fiel a Dios, a pesar de que pues, Dios estaba haciendo muchas cosas por ellos. Estaban más enfocados en la esclavitud y la carne que había de este lado, la rachera, que ya somos libres. Y bueno, sí somos libres, pero allá daban carne. Entonces,
por más que Dios trataba de alimentar al pueblo, les daba lo que ellos necesitaban, lo que ellos querían, el pueblo pues sabíamos que seguía fallando y fallando y fallando en esa relación con Él. Jesús, por otro lado, va a ser obediente. De hecho, lo vimos ahí en lo que acabamos de leer. Y el costo de su obediencia es algo que no podemos perder de vista. La obediencia de Jesús depende de confiar en la fidelidad de Dios a Israel a través de las Escrituras. Jesús aquí se resiste al diablo, al acusador. La palabra diablo significa acusador, es el que acusa. Este acusador incluso le cita de la Escritura, le cita de la Biblia. Ayer Carla y yo fuimos a ver una película ahí de terror, una película del diablo, la del Conjuro. Me está dando risa una parte de que le dan una Biblia al que está endemoniado y lo hacen leer, y como sí puede leer, no, entonces no tiene el demonio, porque el demonio no puede leer pues, la Biblia, no la puede ni agarrar. Y aquí tenemos a Satanás citándole la Biblia a Jesús como si nada. Entonces obviamente el diablo también puede. Esto a nosotros nos debe dar incluso todavía más motivos para leer la Biblia, para aprenderla. Porque si el diablo la va a utilizar para nuestra contra, nosotros tenemos que saber bien pues, qué es lo que la Biblia dice y cómo interpretarla. Jesús se resiste al acusador, el acusador le está citando de la Escritura. ¿Y cómo lo resiste? Pues Jesús lo resiste al ser un mejor intérprete de lo que es el que lo está ocultando. Jesús es un fiel intérprete de las Escrituras. Nos enseña a nosotros a leer esas Escrituras de forma que nosotros también podamos resistir al diablo. Si no sabemos qué significa la historia de la Biblia, pues nos van a decir un versículo y pues nos van a dar la vuelta. Y vamos a caer tal vez en hacer algo que está mal, porque pues, es que la Biblia lo dice. Pues sí, por checarse el contexto, no, pues no. Y es un problema. En la clase con los chavos hemos estado analizando mucho eso, de cómo pues mucha gente, y hablando de cristianos, ¿no? A veces piensan que pues, un cristiano puede ser violento, porque pues la Biblia lo dice, pero eso es una mala interpretación de lo que pues, al final de cuentas Jesús nos enseña, pues cómo debemos de ser. Esta prueba en el desierto es lo que diferencia a Jesús de Israel. Jesús no cae ante las tentaciones, como en este caso de Israel sí cayó. Jesús no desobedece como Israel desobedeció. Jesús pasa la prueba, no como Israel que la falló una y otra vez. Nos dice Hebreos 4:15 que Jesús fue tentado en todo, como nosotros, pero la gran diferencia está en que Él no pecó. Nosotros pues caemos más seguido de lo que a veces nos tientan. Nos tentamos solos y caemos solos. Por eso no debe ser sorpresa que al salir del agua del bautismo pues vamos a ser tentados, así como Jesús fue tentado. Y no solamente después del bautismo, vamos a ser tentados pues, el resto de nuestra vida. De hecho, la Biblia nos describe nuestro camino como cristianos como una peregrinación. Precisamente esa palabra la utilizan los autores de la Biblia para que nos acordemos de la peregrinación de Israel en el desierto. Estamos en esa prueba también. Y si Israel se aventó 40 años, pues puede que ser que yo me aviente 40 años de cristiano siendo tentado. ¿Voy a aguantar la prueba o voy a caer? Si se dan cuenta, en cada una de las tentaciones el diablo sugiere formas de distorsionar la vocación de Jesús. La vocación de pues, lo que realmente significa ser un verdadero humano, de ser una persona de Dios, de servir y de cuidar al mundo y a las demás personas. Jesús se enfrenta a esas tentaciones aquí y gana. Por lo menos aquí pues gana la batalla inicial, ¿no? Pero si hubiera fallado aquí Jesús, esas tentaciones pues lo hubieran derrotado aquí, tanto como lo hubieran derrotado más adelante en su ministerio. Si no podía pasar la primera prueba, ¿qué garantizaba que iba a pasar las demás? ¿Qué sería de nosotros? Si Jesús no hubiera pasado la prueba. ¿Se imaginan? O sea, Juan el Bautista está anunciando que viene el rey en el capítulo pasado, ¿no? Y que este rey es el que va a conquistar el pecado y la muerte. Y llega el rey y es el primero en quedar sujeto bajo el pecado. Pero una triste situación para nosotros. ¿Qué esperanza tengo yo? Digamos, pues, como simple mortal. Si el rey que venía a conquistar todo fue el primero conquistado. Pues obviamente pues, sería un gran problema, pero bueno, afortunadamente no pasó así, Jesús ganó. Pero pues, vamos a ver un poquito más de cerca las tentaciones. Como digo, lo que está
pues siendo tentado Jesús es con respecto a su vocación. Precisamente eso es lo que se nos tienta a nosotros. A veces pensamos los pecados como cosas aisladas, como de bueno, pues la borrachera pues no tiene nada que ver con cómo soy, pues sí tiene que ver con tu vocación, precisamente porque estás dejando de cuidar y de servir a los otros cuando estás tirado en la banqueta y te están cuidando a ti. Entonces cada pecado que a veces vemos, lo vemos como una lista de cosas que a Dios no le gustan, pero si lo analizamos más a fondo, son cosas que no necesariamente es nada más de que a Dios no le gustan, son cosas que están afectando el cómo cuidamos y el cómo servimos a los demás. Entonces está destrozando nuestra vocación, está destrozando nuestra identidad. El último versículo del capítulo pasado terminó con las palabras: y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien me he complacido. Que lo estábamos viendo de lo del bautismo que mencionaba Ulises y Santa. Se escucha la voz del cielo que dice, este es mi hijo amado. Y no es casualidad que la primera tentación de Satanás empieza con las palabras, si eres hijo de Dios, entonces convierte esas piedras en pan. Si se nota en el ataque va luego por la identidad. Apenas Dios acaba de decir, él es mi hijo, y Satanás, ¿a poco? A ver si es cierto. Si realmente eres hijo de Dios, pues entonces convierte el pan de aquí de estas piedras. Esta primera tentación es un ataque directo a la identidad de Jesús. Israel había fallado en ser hijo de Dios, porque eso fue lo mismo que se declaró de ellos. Ellos eran hijos de Dios y fallaron en llevar a cabo su identidad en el desierto. Puntos menos para nosotros. Pero aquí llega Jesús, entra en el desierto, es tentado como hijo de Dios y gana en donde Israel falló. Bueno, pues punto más para nosotros, ya vamos de gane. Así como Jesús, el diablo nos va a tentar a nosotros en abandonar nuestra identidad como hijos de Dios. Otra vez, los pecados no son nada más esta lista de cosas que Dios no quiere. Literalmente nos están tentando con respecto a nuestra identidad. Cuando nosotros salimos del agua del bautismo también fuimos declarados hijos de Dios. Caer en pecado es literalmente negar esa nueva identidad. Cuando practicamos pecado, nuestra identidad está en juego. ¿Lograremos ganar como Jesús ganó o vamos a fallar como Israel falló en ser hijos de Dios? Jesús ve la trampa y por lo mismo de que la ve, la evita. Cuando uno ve una trampa, pues le das la vuelta a la trampa. El problema es que muchas veces caemos porque ni siquiera estamos poniendo atención. La Biblia nos dice varias veces que hay que estar velando. Entonces la idea es estate despierto, pon atención, ponte atento. Como dirían aquí, no ponte trucho. Si no estamos viendo las cosas, pues vamos a perder de vista la trampa. Si han visto, por ejemplo, trampas de osos, aunque sean películas, pues la idea es que la trampa no la pone el cazador nada más así ahí abierta. Pone la trampa y luego pone como unas hojitas, algo arriba que lo cubran. El oso no la va a ver porque el oso va confiado con que si yo por aquí paso todos los días y de repente pisa la trampa. Entonces eso es precisamente lo que nos pasa a nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando la trampa agarra al oso? El oso trata de quitársela. ¿Pero cómo se la trata de quitar? Jaloneándose. Obviamente el oso pues no puede abrirla con las manos y sacar el pie. Entonces, ¿qué hace? Se jalonea. Y entre más se jalonea, ¿qué hace la trampa? Más lo lastima y de hecho más lo agarra, porque entre más se rasgue él, la trampa encaja más adentro. Precisamente eso es lo que nos hace el pecado a nosotros cuando caemos en él. Y a veces tratamos de jalonearnos para salir de ahí y el pecado lo único que hace es agarrarnos más fuerte. Porque precisamente necesitamos a alguien que nos ayude, que venga y abra la trampa. Y eso es precisamente lo que Jesús hace por nosotros. Jesús ve la trampa y la evita para no caer. Y responde de hecho con un versículo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le está citando ahí Deuteronomio 8:3. Que bueno, sabemos que fue escrito por Moisés. Otra vez la analogía del desierto. Otra vez regresamos a Moisés ahí. Moisés le estaba en esta parte de Deuteronomio, Moisés le estaba recordando a Israel su historia en el desierto. Y les dice, o sea, sí, allá había pan, había carne, allá había lo que quieras, pero no solo de pan vas a vivir. Entonces, Dios ya te dio libertad, pues sigue adelante hacia esa libertad. Moisés le estaba recordando eso, que sí, el pueblo de Israel tuvo hambre, pero fue temporal, porque Dios los cuidó. Y entonces Jesús aquí obviamente tiene hambre, lleva 40 días sin comer, pero Jesús sabe que es temporal. Entonces, ¿para qué voy a caer en la tentación? Y yo sé que esta hambre, pues a final de cuentas,
es temporal. Jesús sabe que lo que nos da vida es Dios, no un simple bolillo con mantequilla y azúcar, por muy bueno que sepa con chocolate abuelita. Ya con esa descripción algunos ya están cayendo en la tentación. Pero no, Jesús está comprometido con llevar a cabo su vocación y de servir y de obedecer a Dios. La carne pues podrá estar con esos antojos, ¿no? Acá ya vimos a Baldo con el antojo del bolillo con azúcar. El mundo tal vez podrá ser seductor. El acusador pues va a tal vez poder estar ofreciéndonos cosas que nos llaman la atención. Puede que sea poder, en este caso lo que le estaba ofreciendo a Jesús. Pero Dios ofrece la realidad de lo que significa ser realmente un verdadero humano, un verdadero israelita, un verdadero hijo de Dios. Nos está enseñando, ahí está la trampa. No caigas, dale la vuelta, así como Jesús le dio la vuelta. ¿Y quién mejor para decirnos o determinar nuestra identidad? Pues que Dios, que fue el que nos creó. Él sabe cómo funcionamos. Él sabe para qué fuimos hechos y cuál es el propósito que tenemos. Hay gente que pasa toda su vida en depresión buscando pues, cuál es mi propósito en esta vida y nunca la encuentra. De hecho, si leen Eclesiastés, de eso se trata casi todo ese libro. Ahí el predicador, pues, así es como inicia la historia en Eclesiastés, que pues, es Salomón, pues habla de cómo él tuvo todo. Y sabemos de Salomón su historia, tuvo todo el dinero que podía haber tenido alguien, tuvo todas las mujeres, lo demás, o sea, todo lo que pudo haber tenido. Y al final de cuentas dice, pues todo fue en vano. O sea, me quedé igual. Mejor hubiera aprovechado, termina él diciendo, pues hubiera aprovechado mi juventud para pues, hacer algo bien. ¿Y cuántos de nosotros a veces pasamos así toda la vida? La juventud, pues deja ahí aprovecho para hacerme una carrera. La juventud, pues deja aprovecho para divertirme. La juventud, pues deja aprovecho para hacer todas estas cosas que quisiera hacer para asegurar mi futuro. Y llega el futuro y tal vez ni hicimos ninguna de esas cosas y ya no tenemos tampoco la energía para hacer nada pues, hacia los demás, ni a Dios. Y al final de cuentas, pues fue en vano. Lo vemos, por ejemplo, en la sepultura de muchos de los narcos, ¿no? ¿Cuántos han visto, por ejemplo, las tumbas que les hacen? Y a veces uno las ve y son casas más grandes que las de uno, ¿no? Pero nada más es para enterrarlo. Y ahí lo entierran en estas casononas con todos los carros y demás, como un buen faraón, ¿no? Con toda la riqueza. ¿Y de qué sirvió? Pues no se la llevó a ningún lado. Ahí se quedó. Jesús aquí en el desierto logró lo que Dios quería que Israel hiciera y que no pudo. Ser una luz para el mundo, ser un ejemplo a los demás a seguir. Dios sabe lo que somos realmente, incluso cuando a veces nosotros no lo vemos, a veces cuando nosotros no lo vivimos o tenemos tal vez nuestra identidad un poco confundida. Aquí Jesús lo vemos, está siendo tentado sobre su identidad, pasa la prueba y es para enseñarnos a nosotros cómo pasar la prueba también. Jesús iba a ser tentado nuevamente por el acusador, por el diablo, aunque lo iba a tentar en diferentes formas. Si recuerdan, lo vamos a ver más adelante, pero en una ocasión Pedro trató de evitar que Jesús cumpliera su misión, que Jesús fuera fiel, y Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Una manera en que Satanás estaba utilizando incluso a Pedro para que Jesús fallara en su vocación, que negara su identidad. Si recuerdan también los sacerdotes que se estaban burlando de Jesús cuando él estaba colgado en la cruz, también lo estaban tentando para bajarse de ahí. De hecho, noten lo que Mateo quiere que notemos. Jesús es declarado hijo de Dios en su bautismo. Satanás aquí lo está tentando pues, para rechazar su identidad, diciéndole, si eres hijo de Dios, haz esto y esto y esto. Y los sacerdotes en la cruz le dicen exactamente lo mismo. Si eres hijo de Dios, pues bájate de la cruz. Siempre es un ataque a la identidad. Cada vez que el diablo nos tienta a nosotros, es un ataque a nuestra identidad. Si realmente eres cristiano, no vas a hacer eso, o sí. Si realmente eres un hijo de Dios, vas a hacer eso, ¿sí o no? Y a quien no le gustan los retos, ¿no? Estos dos ejemplos, el de Pedro y el de los sacerdotes, no solo nos enseña que el tentador viene disfrazado de muchas formas, nos está enseñando que en muchas ocasiones nosotros mismos somos Satanás para alguien más. Nosotros mismos a veces somos ese tentador o ese acusador para alguien más. Cuando tentamos a otros a desobedecer a Dios
a serle infiel, no solamente estamos rechazando nuestra identidad como hijos de Dios, estamos tentando a otros a rechazar esa identidad también. Y lo que Mateo aquí pues, básicamente sutilmente está aventando de pregunta es: ¿eres para la familia de Dios un hijo o eres un diablo? ¿Estás ayudando a otros a crecer en su identidad como hijos de Dios o eres un acusador? Cada tentación que enfrentamos día a día son momentos críticos en donde debemos decidir sobre nuestra identidad y sobre nuestra vocación. Las tentaciones podrán pues, tal vez ser diferentes a las de Jesús. Tal vez a mí no me va a tentar el diablo por un lado político como a Jesús, ¿no? ¿Quieres reinos? Pues ahí están todos, nada más híncate. ¿Quieres poder? Ah, pues ahí están. Tal vez a mí no me va a tentar por ahí, pero tal vez a mí me va a tentar por otro lado donde sabe que voy a caer. ¿Quieres café? Aquí está, mira, aunque venga disfrazado de aguacate. Pero un aguacate gigante lleno de café. El punto del ataque, al final de cuentas, es el mismo. Es sobre la tentación de perder nuestra vocación y de rechazar nuestra identidad. Esas tentaciones no solo buscan que caigamos en este o aquel pecado, están tratando de distraernos, de cambiar nuestra dirección, de alejarnos del camino del servicio al cual pues, nosotros entramos cuando nos bautizamos. Dios tiene una vocación especial y costosa para cada uno de nosotros. Costosa porque le costó ya a Él. El enemigo va a tratar de distraernos lo más posible de llevar a cabo esa vocación. En el caso de Jesús, pues fue hambre, fue poder, fue estas cosas que pues, precisamente era su misión. Y Él pudo haber dicho, bueno, pues sí, me rindo ante Él, cumplo mi misión sin ser crucificado, pues bueno, me dan cuentas a mí todos y yo nada más le doy a Él, pero eso no era el plan, eso era caer en el mismo juego. Así como escuchamos el llamado de Dios de ser hijos de Dios, también habrá esas vocecitas sugiriéndonos que nos desviemos de esa identidad. Como hijos de Dios debemos esforzarnos en no caer en ello. Debemos defendernos del enemigo tal como lo hizo Jesús, que era pues, con la Biblia. Satanás le estaba citando las escrituras y Jesús dice, no, pues déjate, doy una mejor interpretación de ellas. Tú estás manipulando lo que dice el Antiguo Testamento, pero eso no es lo que significa. Nos dice Salmo 119:11, de hecho ahí está también en sus diapositivas. Dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Cómo vamos a dejar de pecar contra Dios y contra los demás? Atesorando la Biblia, atesorando lo que dice la Biblia, lo que dice Jesús. Pero ¿cómo lo vamos a atesorar si ni siquiera la abrimos? Si no la leemos, si no la estudiamos. Pues viene alguien y nos da una interpretación diferente y ya nos movió el tapete, porque no sabíamos qué significaba eso. Tenemos que estar pues al tiro, buscando esas trampas para no caer en ellas. Debemos atesorar las escrituras en nuestro corazón. Debemos saber cómo usarlas. No basta nada más con leer, tenemos que entenderlas, tenemos que estudiarlas. Debemos confiar en Dios, no solamente en los tiempos difíciles, sino precisamente aún más cuando estamos en esos tiempos difíciles. Debemos recordar que fuimos llamados a ser una luz para el mundo, igual que Israel. Pues también tenemos la misma opción de pues, o ser como Jesús y brillar, o ser como Israel y caer en la oscuridad. Debemos de recordar, decirle no a aquellas cosas que nos quieren jalar de regreso a la oscuridad del mundo. Y una vez que Jesús pasa la prueba, pues viene lo que sigue, que es lo que Mateo ha estado pues poco a poco enseñándonos. Una vez que Jesús gana el primer round, comienza a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Empieza el anuncio del reino aquí. Noten nuevamente la analogía de Mateo de hablar de un reino alternativo al imperio romano o cualquier imperio de cualquier mundo, cualquier gobierno del mundo. Este reino es de los cielos, este no es un reino terrenal. Y habiendo pues aquí el ejemplo de las tentaciones, tanto de Jesús como las nuestras, hablando de esas tentaciones, una tal vez de las tentaciones más grandes que va a tener la iglesia es precisamente unirse con el gobierno humano. Y bueno, es otra predicación. Pero es el punto de nuestra historia, incluso si analizamos la historia de la iglesia.
¿Dónde empezó el desvío más grande que tuvimos? Cuando dejamos de ver a Roma como el imperio malo y empezamos a ver al emperador Constantino como el emperador bueno, y fusionamos a la iglesia con el imperio. Pero no es un error nada más que tenemos de la iglesia católica, porque siempre la da para allá. ¿Cuántas veces como iglesias no nos unimos a los gobiernos del mundo y sugerimos, no, pues tal y cual candidato, y estamos en esas de los votos? Él sí es la esperanza de México. Ay, Jesús. ¿De dónde quedó? Tenemos un problema ahí político. Lo hemos tenido desde todo el tiempo. Con Israel, si se acuerdan, cuando ellos ya por fin salen de Egipto, están entrando a la tierra prometida, caen precisamente en esa tentación que Jesús no cayó. Cuando ven a los demás pueblos de las demás naciones y le dicen a Samuel, el profeta, oye, nosotros también queremos un rey como ellos. Queremos ser como las otras naciones. Y Samuel se enoja y les dice, ¿para qué quieren un rey si ya tienen a Dios como rey? No, pero queremos ser como las otras naciones. Y Dios dice lo mismo, oye, pero pues ellos les van a cobrar impuestos, les van a quitar a sus mujeres, les van a quitar sus caballos, les van a hacer esto y aquello. No, queremos eso. Cuando hoy en día decimos, no, pues sí, Dios es nuestro rey, pero espiritual, tenemos que tener la fuerza de un presidente que nos gobierne bien. Realmente esa es nuestra esperanza. Sabemos cómo son los políticos, al final de cuentas. Tenemos que tener cuidado en separar lo espiritual de lo político, porque al final de cuentas Mateo nos está enseñando que si somos cristianos tenemos un rey, y ese es al que le vamos a dar cuentas. Tiberio, que fue el que estuvo cuando mataron a Jesús. Nerón, que fue uno de los que persiguió más a la iglesia cristiana. Y de ahí en fuera, bueno, muchos de los emperadores romanos, todos ellos ya pasaron a la historia, ya no existen. La iglesia sigue en pie. Tener una esperanza en un presidente o en un rey o en algún político que ya va a desaparecer en unos años, porque pensamos que la iglesia está siendo atacada, tenemos que pelear. La iglesia se ha mantenido en pie a través de todos esos reyes malos que ha tenido durante la historia. Tenemos que tener la confianza en ese rey. El reino de los cielos es otra situación más importante y abarca también pues, lo que es esta vida aquí en la tierra. Y hay que aclarar algo cuando hablamos del reino, ¿no? Porque mientras Mateo está describiendo a Jesús predicando el reino de los cielos, los demás evangelios utilizan la frase el reino de Dios para exactamente la misma cosa. Y a veces cuando pensamos reino de los cielos, no podemos evitar pensar en cuando nos vayamos al cielo. El reino de los cielos es allá arriba. Pero eso no es lo que está enseñando Mateo. De hecho, no es lo que enseña la Biblia. Decir reino de los cielos era una forma de no utilizar la palabra Dios, para no decir reino de Dios. Porque los judíos, hay que acordarnos que para evitar romper el mandamiento de utilizar a Dios en vano, pues mejor lo evitaban, como diera lugar algo que lo describiera como tal. Entonces, Mateo está escribiéndole a judíos de no utilizar la frase reino de los cielos para evitar decir a Dios. No se refiere con cielo al lugar donde al cristiano se va a ir al morir. De hecho, eso ni siquiera tiene sentido con lo que Mateo está diciendo, porque Jesús está predicando el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia en eso? Casi siempre cuando hablamos de salvación pensamos, me voy a ir al cielo. Y aquí Jesús está diciendo, el cielo viene para acá. Es la dirección opuesta. Y casi siempre estamos predicando lo opuesto a lo que la Biblia dice. Ya se lo podemos agradecer a Platón. Pero si reino de los cielos significa reino de Dios, tenemos una mejor idea de lo que Jesús tiene en mente. Para cualquier judío del primer siglo que escuchara hablar a alguien del reino de Dios o del reino de los cielos, sabía a qué se refería Jesús. Predicar esto significaba una revolución. Ya viene el Mesías. Adiós Roma. Y de hecho los judíos lo toman por ese lado. ¿Cuántas veces tratan de hacer a Jesús rey? Precisamente para ir a derrocar al imperio romano. Durante el tiempo de Jesús y antes, los judíos habían pasado ya por varios reinos.
Habían sido esclavos en Egipto, habían sido esclavos en Babilonia, habían sido esclavos en Asiria, y no aprendían la lección. Ahora estaban ocupados por los romanos. Hablar de otro reino que fuera en oposición al de Roma era una predicación peligrosa. ¿Cómo que otro reino? A ver, yo aquí que soy Herodes, ¿cómo que nació otro rey? ¿De qué estás hablando? Pues voy a visitarlo y luego me dices dónde vive, ¿no? Para ir a adorar a ese pequeño bebé. Era una predicación peligrosa. Por un lado, era una esperanza para los judíos de que Dios vendría a poner fin al exilio. Por otro lado, si este Mesías no era verdadero, esto era una revolución que significaba muchas muertes. Y de hecho ya habían pasado por esa situación varias veces antes que llegara Jesús, y pasaron por esa situación varias veces después, donde se levantaban gente diciendo yo soy el Mesías, y Roma decía, no, pues hasta aquí llegaste. Lo que no entendieron era que lo que los sometía no era Roma en sí. Lo que los estaba teniendo sometidos era el pecado. Lo que los llevó a ser esclavos en Egipto no fue el faraón, fue el pecado. Lo que los llevó de esclavos a Babilonia no fue el rey de Babilonia, fue su pecado. Lo que los tuvo como esclavos en Asiria no fue el rey de Asiria, fue su pecado. Mientras que los judíos pensaban en una opresión carnal, Dios estaba combatiendo una lucha mucho más importante que afectaba a toda la creación, no nada más el Imperio Romano. El reino de Dios entonces significaba peligro al mismo tiempo que esperanza. Si la justicia de Dios y la paz de Dios se estaban acercando, el reino de los cielos se está acercando, eso significaba que los que habían torcido la justicia y que estaban alterando la paz, iban a tener que dar cuenta. Entonces, para el que no está alterando la justicia ni la paz, qué buena noticia, ya viene la justicia y la paz de Dios. Pero si tú eres el que la está alterando, eso no es una buena noticia. Y por eso Herodes dice, no, pues hay que matar al niño antes. ¿Para qué me espero que crezca y nos ande tronando aquí a todos? Debían acomodar las cosas mientras tuvieran tiempo. O como decía el capítulo anterior, hay que enderezar el camino. El rey ya viene. El rey no se ha acercado. Hay que enderezar el camino para el rey. ¿Cómo se puede describir eso en una sola palabra? Arrepentimiento. Tal como lo predicó Juan el Bautista, tal como lo estaba predicando ahorita Jesús. Arrepiéntanse, el reino ya está cerca. El problema es que así como muchos están confundidos con lo que significa reino de los cielos, también mucha gente está confundido con lo que significa arrepentimiento. Esa palabra no significa sentirse mal, significa cambiar de dirección, significa de hacer lo que estás haciendo y hacer lo opuesto, significa cambiar de corazón, significa cambiar de mente, significa cambiar de acciones. Lo que sientes no importa tanto, sino lo que haces, eso es lo que importa. Juan predicó ese enderezamiento de camino porque sabía que Israel estaba yendo en la dirección incorrecta. Jesús también sabía eso. Israel estaba enfocado en una revolución como cualquier otra, una revolución militar. Israel seguía cayendo en las tentaciones que tuvo Jesús, unas tentaciones políticas, obtener poder para derrocar al otro. El problema con esta forma de pensar es que pensamos que podemos pelear la oscuridad con más oscuridad. Israel había sido llamada para hacer luz al mundo, pero en lugar de ser esa luz fueron oscuridad. Jugaron el mismo juego. Queremos un rey como las demás naciones. Queremos ser como las demás naciones. Y la luz se fue apagando poco a poco. Usar violencia para acabar con la violencia no da resultado. Solo provoca que el ciclo de violencia se siga repitiendo. Pelear contra un opresor para someterlo solo va a poner al oprimido en la posición del opresor y al que era opresor en la posición de oprimido. Los roles siguen siendo los mismos, solo cambiaste de lugar. El problema sigue siendo igual. Jesús sabía esto, Jesús sabía que eso no iba a funcionar. Más aún, hacer este tipo de cosas, pelear violencia con violencia, y más hacerlo en el nombre de Dios, como la iglesia lo hizo por muchos años. Jesús sabía esto es blasfemia. Israel lo hizo. ¿A cuántas guerras fueron en nombre de Dios?
¿A cuántas guerras la iglesia no ha ido en nombre de Dios? Y Jesús por acá diciéndonos, hey, no pelees violencia con violencia. Al que te haga mal, tú hazle bien. Los portadores de la luz han insistido por años en ser tinieblas. Y tinieblas es lo que hemos obtenido. El pueblo de paz ha insistido en guerras y guerras hemos tenido. El pueblo de paz, como muchas veces le dicen a Israel, ahorita ¿cómo está? Precisamente por no seguir el camino de Dios. Siguen con el mismo problema. Así. Pero es el mismo problema que tenemos nosotros cuando nos alejamos de Dios. ¿Qué pasaría si hiciéramos lo que Jesús? ¿Qué pasaría si realmente somos luz y pacifistas? ¿Qué tan diferente sería el mundo si esa luz ya se hubiera contagiado a otros? En lugar de contagiar la oscuridad a nosotros. Este mundo oscuro tendría, aunque sea un poco de esperanza. El introducir el amor y el perdón de Dios a un mundo lleno de odio, haría que ese odio se acabara. Si amáramos a los enemigos, ¿cuántos enemigos tendríamos al final? Ninguno, porque los estaríamos amando a todos. No habría juicio ni castigo porque habría armonía. Eso es lo que los judíos no entendieron. Y por eso la predicación urgente de Juan y de Jesús de arrepentirse. No han entendido. El reino se está acercando. Aún hay tiempo. Aprovechen para arrepentirse. Porque cuando el reino llegara, o te hacías parte de él, o estabas como un obstáculo en su camino. Faraón le tocó ser el obstáculo un tiempo. Ya sabemos cómo le fue. ¿No es esta misma advertencia lo que también nosotros tenemos? Tenemos tiempo. Arrepiéntanse. Mateo nos va a continuar preparando para el final de su evangelio, donde Jesús establece el reino de Dios a través de sus obras, a través de su muerte, a través de su resurrección. Jesús recluta a discípulos precisamente para extender el mensaje de que el reino se está acercando. De hecho, si leemos, por ejemplo, el libro de Hechos, hay una gran diferencia entre los evangelios y Hechos. En los evangelios constantemente se está predicando, el reino se ha acercado. En Hechos, el reino ya está. Si seguimos pensando con el reino de los cielos es a futuro, cuando nos vayamos para allá, mientras nosotros estamos yéndonos para allá, el reino ya llegó acá y nosotros ya lo perdimos de vista. Y no vivimos como ciudadanos del reino de los cielos porque pensamos que eso es allá. Y Jesús nos está pidiendo que seamos esos ciudadanos aquí. Por eso Jesús recluta a los discípulos para extender la noticia. Discípulos que dejaron todo por Él. Lo vemos ahí en lo que acabamos de ver en Mateo 4. Eran pescadores, literalmente esa era su vida, de ahí comían. Y dejaron todo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejar todo por Él? Mateo nos va a enfrentar al mismo reto. ¿Estás dispuesto a dejar todo por este rey? ¿O te vas a poner en su camino? ¿Estás extendiendo el reino de Dios en el mundo? ¿O vas a ser un obstáculo para el reino de Dios en este mundo? Son las dos opciones que tenemos. Entonces que cada quien escoja lo que quiere escoger.